Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Rusia bombardeó a Ucrania con un ataque masivo de más de 40 misiles y 400 drones. El Kremlin respondió así a la arremetida de Kiev del domingo pasado contra sus bases militares. Al menos 4 personas murieron y varias vías de ferrocarril quedaron destruidas. Al tiempo, Ucrania atacó posiciones aéreas rusas este viernes. Israel está apoyando y suministrando armas a un grupo que se opone a Hamás en la Franja de Gaza, así lo admitió el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Según medios, la organización considerada criminal estaría integrada por una tribu beduina liderada por Yasser Abu Shabab. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no estaría interesado en hablar con Elon Musk, según un funcionario de la Casa Blanca. La aclaración ocurre después de que medios informaran sobre un encuentro telefónico este viernes tras la escalada pública de la disputa entre ambos. Iniciamos hablando sobre la guerra en territorio ucraniano. Con un ataque masivo de más de 40 misiles balísticos y de crucero y más de 400 drones, el Kremlin respondió a la arremetida de Kiev del domingo pasado contra sus bases militares. Al menos 4 personas murieron y varias vías de ferrocarril quedaron destruidas en la capital ucraniana. Kiev, por su parte, lanzó al tiempo ataques contra 2 bases aéreas rusas. Nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel, nos reportó previamente sobre estos recientes bombardeos. Los ataques realmente se sintieron en áreas civiles, aquí en el centro de Kiev, donde nos encontramos desde más pasada la medianoche. No solamente sonaron las alarmas, sino que se sentían esos drones primero que hacen reconocimiento, que vienen a atacar por encima de nosotros, la defensa aérea, y con el paso de las horas los misiles. Se oyó una gran explosión, al menos aquí en la ciudad de Kiev, que luego en la madrugada se conoció que habían terminado por impactar áreas civiles, centros comerciales, una bomba de gasolina y también, como hablaba usted, también partes del metro local que obstruyó las comunicaciones esta mañana aquí en la ciudad, especialmente entre ambos lados del río de la ciudad, lo que tiene la ciudad bastante congestionada porque todo el mundo ha tenido que salir en su coche. Lo que vimos fue que la mayoría de las personas que quedaron sobre todo fallecidas, eran de los servicios de rescate que fueron a ayudar en esos lugares habitados por civiles. Aquí Ucrania nunca da información sobre esos lugares militares que son atacados por Ucrania, pero lo que sí sabemos es que tiene consecuencias dentro de la población civil, como decía anteriormente, y no solamente en Kiev. La ciudad de Cherníhiv, al norte de Kiev, muy cerca de la frontera de Bielorrusia, también fue atacada, y varias edificaciones civiles, la ciudad de Ternópil y también muy al oeste del país, en esa región de Volyn, la ciudad de Lutsk y de Lviv, donde muchas veces los ucranianos tienen que tener allí sus bases militares para estar muy lejos del frente, también fueron atacadas teniendo consecuencias en los civiles. Así que fue una de las noches, pues no es la más difícil, pero sí una de las noches más difíciles que ha tenido Ucrania en los últimos días. Y recordemos que solamente una semana atrás habíamos tenido esas 3 noches de ataques en Kiev, que también eso va sumando a las consecuencias psicológicas y anímicas de la gente. Pero yo he hablado con gente esta mañana que dice, ellos quieren que nosotros nos rindamos moralmente, pero no lo vamos a hacer. Y en otro frente de guerra en la Franja de Gaza, hasta nueva orden, fue nuevamente suspendido el reparto de ayuda humanitaria. La Fundación Humanitaria para Gaza, la única en terreno apoyada por Estados Unidos y autorizada por Israel, anunció este viernes que todos los centros de distribución de ayuda están cerrados y advirtió que por seguridad recomendaba evitarlos. La pausa en la entrega de alimentos e insumos ocurre nuevamente en momentos en los que los organismos internacionales han alertado de forma urgente que el 100% de la población del enclave palestino está en riesgo de hambruna.
Mientras tanto, el primer ministro israelí admitió que Israel había activado a grupos palestinos de Gaza opuestos al grupo islamista Hamas. Aunque el rumor corría desde hace un tiempo, un diputado de la oposición acusó explícitamente a Benjamin Netanyahu de suministrar armas a grupos criminales del enclave palestino. Según una fuente anónima del gobierno israelí, el grupo en cuestión ha sido acusado por trabajadores humanitarios y palestinos de robar ayuda humanitaria que entra al territorio. Más detalles a continuación. Presionado por las acusaciones, Benjamin Netanyahu se pronunció en las redes sociales. Por primera vez reconoció que había ayudado a grupos palestinos en Gaza. Por consejo de nuestros asesores de seguridad, activamos grupos opuestos a Hamas en Gaza. ¿Qué hay de malo en ello? Es positivo y salva la vida de soldados israelíes. Según varios medios israelíes, estos grupos están dirigidos por este hombre, Yasser Abu Shabab. En las redes sociales se presenta como miembro de una fuerza antiterrorista. En realidad se trata de una milicia con actividades delictivas, según numerosos testimonios de gazatíes. Según una fuente anónima de defensa israelí citada por el diario digital Times of Israel, se distribuyeron fusiles de asalto Kalashnikov a la banda con la aprobación del primer ministro. Unas horas antes de la reacción de Benjamin Netanyahu, su oponente de extrema derecha, Avigdor Lieberman, le acusó de armar al grupo que, según él, está vinculado a la organización Estado Islámico. Esta banda criminal empezó siendo un grupo salafista que decía formar parte del Estado Islámico. Así que hoy, el Estado de Israel está distribuyendo armas a un grupo vinculado a la organización Estado Islámico, con el fin de utilizarlos como contrapeso a Hamas. A pesar de estas acusaciones, la filiación yihadista de la milicia es incierta. Sin embargo, sus actividades delictivas están bien documentadas. Varios trabajadores humanitarios han acusado al grupo Abu Shabab de robar sistemáticamente los convoyes de ayuda que entran en el sur de Gaza, ante la indiferencia de las fuerzas israelíes que controlan la zona. Y en otro orden de ideas, este viernes 6 de junio, los veteranos del Día D conmemoran el desembarco de Normandía, una fecha que en 1944 sentó las bases para la derrota de la Alemania nazi y la liberación de Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial. El 6 de junio de hace 81 años, más de 150,000 soldados aliados llegaron a Francia por mar y aire para expulsar a las tropas nazis. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, participó en la ceremonia junto al ministro de las Fuerzas Armadas francés. Y Países Bajos irá a las urnas el próximo 29 de octubre tras la caída del gobierno por la renuncia del líder de la derecha radical, quien es Geert Wilders. Los neerlandeses participarán en elecciones generales 5 meses después de la crisis gubernamental, pese a que el Parlamento ya había pedido comicios urgentes. El gabinete del primer ministro saliente, Dick Schoof, continúa en funciones y aún no se ha informado sobre la disolución del legislativo. Y de Países Bajos vamos a Alemania. El canciller alemán aseguró que, guste o no, Alemania seguirá dependiendo de Estados Unidos, o al menos por un tiempo. Después de su encuentro con el presidente Donald Trump en Washington, este jueves Friedrich Merz informó que habló con su homólogo de aranceles, pero también de cooperación. Escuchemos. Nos guste o no, seguiremos dependiendo de Estados Unidos durante algún tiempo. Sin embargo, anoche también le dije a Donald Trump que se necesitaban socios en el mundo, los europeos y los alemanes en particular. Son los socios más adecuados para afrontar los desafíos comunes actuales. Y esa es la diferencia entre sistemas autoritarios y democracias. Seguimos con información sobre Estados Unidos. Su separación es tan espectacular como su alianza. Donald Trump e Elon Musk consuman su divorcio. El multimillonario había abandonado su puesto de asesor del presidente estadounidense, declarándose decepcionado por su mega ley presupuestaria. El jueves ambos intercambiaron amenazas e insultos a través de las redes sociales y frente a las cámaras. Y este viernes la Casa Blanca aseguró que el republicano no está interesado en sostener una llamada telefónica con el CEO de Tesla, como había trascendido. Ampliamos a continuación.
Esta foto tomada el 14 de marzo anunciaba sin duda el divorcio. El jueves, en el despacho Oval, Donald Trump encendió la mecha y dijo estar muy decepcionado con Elon Musk. Elon y yo teníamos una muy buena relación. No sé si eso volverá a ser así. Me sorprendió porque tú estabas ahí. Todo el mundo en esta sala estaba prácticamente ahí porque tuvimos una despedida maravillosa. Musk reaccionó. En su red social X asegura que sin él, el republicano nunca habría ganado las elecciones presidenciales de 2024. El hombre más rico del mundo llegó incluso a vincular al presidente sin pruebas con Jeffrey Epstein, un financiero en el centro de un escándalo de delitos sexuales. Es hora de soltar la gran bomba. Trump está en el dossier de Epstein. Por eso no se ha hecho público. Que tengas un gran día, Donald J. Trump. Pocas horas después, Donald Trump llamó loco a su antiguo aliado y amenazó con cancelar los contratos entre Musk y el Estado. En respuesta, el propietario de SpaceX anunció que iba a retirar del servicio una nave espacial utilizada por la NASA, una ruptura que sorprendió a varios sectores de la sociedad. Sabíamos desde el principio que no había sitio en la ciudad para dos sheriff y que era inevitable con sus egos sobreinflados y su incapacidad para el compromiso, pero ver este dúo explotar tan rápidamente es sorprendente. Tras financiar la campaña de Trump, Musk se unió a su administración en una misión de 130 días para reducir al máximo el gasto federal. Pero al dejar su puesto, el empresario se declaró decepcionado por uno de los megapresupuestos de Trump, que le pareció demasiado despilfarrador. Su batalla con el presidente se ha cobrado al menos una víctima, sus acciones de Tesla, que perdieron un 14% al cierre en Wall Street. Y de Estados Unidos nos vamos a Argentina. Una nueva jornada de protestas de personal sanitario tuvo lugar este jueves en medio de los reclamos por aumentos de salarios y el incremento en los presupuestos de los centros de salud. Los médicos del Hospital Pediátrico Garrahan, el mayor de este tipo en el país, continúan al frente de estas exigencias, mientras el gobierno de Javier Milei insiste en mantener el equilibrio fiscal sin aportar así los recursos estatales para mantener en funcionamiento los hospitales. Martín Gripo amplía este tema. La crisis en el sistema de salud de Argentina se agudiza en medio del plan de ajuste del gobierno de Javier Milei. Y los médicos del Hospital Garrahan, el mayor centro de salud pediátrico del país, continúan con sus reclamos: aumentos salariales y mayor presupuesto para el nosocomio, que está bajo una crisis estructural, según advierten. Esto es muy grave porque muestra ninguna voluntad de negociación por parte del gobierno, ninguna voluntad de aportar algo a la solución de este grave conflicto, que indudablemente no es simplemente un conflicto por 1 o 2 puntos más de una paritaria. El hospital ha llegado a un límite en las condiciones de trabajo y especialmente de salario del conjunto de sus trabajadores y trabajadoras, que abarcan un montón de oficios y profesiones, no solo médicos, es decir, hay enfermería, hay un gran laboratorio, imágenes. En este hospital se hacen cosas que no se hacen en ningún lugar y está muy claro para todo el mundo, y por eso hay tanta fuerza en las medidas, hay mucha unidad entre las distintas profesiones y oficios, de que lo que está en juego no solo es el salario de cada uno, sino cómo va a continuar el hospital de ahora en más. Los reclamos en este centro de salud comenzaron cuando los médicos residentes iniciaron medidas de fuerza exigiendo aumentos que les fueron concedidos, pero de manera insuficiente, y ante las amenazas de despido que realizó la administración de Milei, retomaron los servicios. Sin embargo, el personal fijo del centro hospitalario continúa protestando. Los trabajadores denuncian el congelamiento de los salarios y el presupuesto del hospital desde 2023, una situación que se repite en otros centros hospitalarios del país. Nos quedamos porque apoyamos la salud pública, no queremos que todos se vayan al sector privado, más que nada porque no toda la gente puede pagar una obra social, una prepaga. Esto debería ser gratis para siempre. Pero bueno, es como que nos están trabando, acercando de todos lados como para que nos vayamos y esto quede vacío. Es un vaciamiento que están haciendo. Las manifestaciones llegaron a Casa Rosada, la sede presidencial. Sin embargo, desde el gobierno insisten que los recursos económicos en el país son limitados. Y para finalizar, musulmanes de todo el mundo celebran el primer día del Eid al-Adha con oraciones en las mezquitas de Bagdad, El Cairo, Amán, Damasco, Trípoli, Túnez e incluso en la devastada Franja de Gaza. Y así los fieles mantienen viva la tradición de una de las dos festividades principales del Islam. Esta supone el clímax de la peregrinación anual del Hajj, cuando los musulmanes sacrifican animales y distribuyen carne a los pobres. Esto en conmemoración de la voluntad
voluntad de Abraham que de sacrificar a su hijo por orden de Dios. Fin del espacio informativo. Gracias por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan.